cuando me invitaron pude pensar un poco qué quería hablar, ¿verdad? Y la verdad que este tema nace del corazón, pero mi corazón con el Señor apegado, mis metas, las metas de Dios. Así que voy a empezar compartiendo pantalla para que podamos ver un PowerPoint que está listo. Ok, aquí tenemos ya la presentación. Ok, bueno, muchas gracias hermanos por la invitación. Quiero tocar este tema, mis metas, las metas de Dios, porque muchas veces cuando nosotros empezamos a hacer metas, muchas veces no queremos que Dios esté en la elaboración de estas metas, o muchas veces se nos olvida, o muchas veces no sabemos lo importante que Él esté presente cuando yo estoy escribiendo mis metas personales o cualquier tipo de metas. Bueno, vamos a ver, este es el contenido de la conferencia del día de hoy. Vamos a dar un punto de partida, ¿verdad? Vamos a hablar qué son las metas, solamente para recordar un poco lo que Marco nos estaba comentando al inicio, ¿verdad? Y en este punto, hermano, ¿qué son las metas? Las empresas pagan dineral por enseñarle a sus empleados a cumplir metas, para ver por qué razón no están cumpliendo metas, y invierten capital en esto. Entonces, nosotros vamos a aprender un poco qué son esas metas y luego vamos a ir al punto medular de esta conferencia, que son los principios para lograr metas, incluyendo a Dios, ¿verdad? En ese cumplimiento de esas metas, en esas escribirlas, ¿verdad? Y al final vamos a comenzar con la praxis, o sea, ¿qué nos deja esta conferencia? ¿Ok? Así que voy a ir desarrollando cada punto para que podamos ir aprendiendo poco a poco. Bueno, hermanos, año nuevo, metas nuevas, ¿no es cierto? Yo creo que ya es algo usual en la vida de cada persona, sea cristiano o no sea cristiana. Siempre cuando llega el año nuevo, empezar a escribir nuestras metas. Sabe que el 8% de las personas que se proponen metas, según un estudio de una universidad en los Estados Unidos, dicen que logran concretar las metas. El 8% solamente. De esas metas que se puso a fin de año o inicio de año, ¿verdad? Bajar de peso, ir al gimnasio, ¿verdad? Desde leer la Biblia, todas esas metas, todas las metas que se proponen, solamente el 8% son los que logran esas metas. Eso quiere decir, hermanos, entonces que hay un cierto problema, ¿verdad? En cómo formulamos, cómo hacemos las metas, por qué no llegamos a cumplirlas, ¿verdad? Y cuando hablamos de metas, hermanos, debemos de hacernos esta pregunta: ¿cuál es mi presente y mi futuro ideal? ¿Cuál es ese presente y mi futuro ideal? Cuando entendemos esto, pues entonces damos respuesta a las metas que tenemos. Un tiempo de mi vida, hermanos, el Señor me permitió estar yendo a diferentes empresas ahí en México, contratado como coach, para ir a hablar sobre este tema, sobre las metas, ¿verdad? Y algo que me llamaba la atención es que muchos vendedores, muchas personas en las empresas no estaban cumpliendo sus metas laborales, y eso traía preocupado a todos los empresarios, ¿verdad? Porque no estaban cumpliendo sus metas. Entonces nos contrataban a nosotros para ir a hablarles sobre qué eran las metas, cómo podríamos hacer eso, pero también ver la razón de por qué no se estaban cumpliendo esas metas. Y yo creo que es lo mismo con nosotros, hermanos. Si nosotros nos ponemos a pensar cuáles son los factores por los cuales nosotros no cumplimos las metas, son variados, ¿sí? Muchas veces hay cristianos, hijos de Dios, que no se ponen metas. Dicen, como todo depende de Dios, pues Dios me va dando, ¿verdad? Y ese es el pensamiento de muchos cristianos. Otros se desaniman, hermanos, empiezan a cumplir su meta, ¿verdad? Dicen, voy a ir al gimnasio todos los días y pagan la mensualidad, la inscripción,
y si contratan a un entrenador, ¿verdad? Y este entrenador en los 2, 3 días le ponen una tremenda, ¿verdad? Que quedan decepcionados y ya no van. Se perdió el dinero, se perdió el gimnasio, el mes y se perdió también el tiempo ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces nos desanimamos cuando queremos cumplir esas metas. También, hermanos, muchas veces no cumplimos las metas porque son demasiadas elevadas las metas que nos ponemos y al no cumplirlas, pues entramos en desánimo. Comencemos entonces el día de hoy y quiero que vayamos a un pasaje de la Escritura porque con ustedes es ver la Biblia también, es platicar un poco de la Biblia y nomás quiero comenzar como punto de partida con Santiago capítulo 13, versículo 17. Santiago va a hablar de lo pasajero que es la vida, ¿verdad? Y mire lo que dice, voy a leer en Nueva Versión Internacional, voy a leer esta parte, dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían de decir, si el Señor quiere, por eso voy a hacer énfasis aquí, ¿verdad? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Pero ahora se captan en sus fanfarronerías, toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Quisiera rescatar estas palabras que he puesto aquí en la pantalla, hermanos. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cuando nosotros, hermanos, nos trazamos metas, es importante pedir la ayuda del Señor. Yo no sé si le pasa a usted también, mi querido hermano, que cuando usted está haciendo metas, muchas veces pensamos que Dios no debe de estar en esa plática, pensamos que Dios no debe estar con mi lápiz o mi laptop o mi celular o mi lapicero y mi hoja. ¿Por qué? Porque decimos, esto no le importa a Dios, esto no es de Dios, esto es mío, esto es personal, ¿verdad? ¿Cómo a Dios me va a hacer crecer la empresa? ¿Cómo Dios me va a ayudar a bajar de peso? ¿Cómo Dios me va a ayudar a leer un libro? ¿Cómo Dios me va a ayudar a comprar un carro? Y empezamos y tenemos la idea de que a Dios no le importa eso. Entonces, llegamos al punto que las metas se convierten en metas mías solamente y adiós, espérame ahí en el otro salón, luego que salga de apuntar mis metas, luego te voy a llamar y voy a orar por ellas. No, cometemos el primer error, hermanos, de dejar a Dios, aún en la formulación o el establecimiento de metas, como así se le conoce. Santiago tenía muy claro, ¿verdad? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cuando hablamos de metas, hermanos, debemos de hablar de ese proceso de establecimiento de objetivos y metas que te ayudan a elegir dónde quieres ir en tu vida. Al saber qué quieres lograr, sabes dónde hay que concentrar tus esfuerzos. También puedes detectar los distractores de tu rumbo. Esto es muy importante, hermanos, porque cuando estás haciendo cualquier objetivo, cualquier meta que te quieras poner en la vida, debes de saber exactamente hacia dónde vas. Si te das cuenta, mis diapositivas aparece mucho un dardo, ¿verdad? Un dardo con el tiro al blanco. La idea es pegarle ahí en el centro, esa es la idea. Cuando quieres llegar a ese punto, debes de saber hacia dónde quieres ir, hacia dónde te quieres mover. Al saber lo que quieres lograr, sabes dónde vas a concentrar tus fuerzas, tu esfuerzo, tu dinero, todo lo que tú tienes, ¿verdad?
y también vas a poder detectar qué son las cosas que te están distrayendo, porque te pueden distraer ese rumbo a donde tú quieres llegar. Esto solamente es de recordatorio porque ustedes lo saben muy bien. Hay tres tipos de metas, ¿verdad? La primera es meta a corto plazo, eso lo entendemos. Y ahí puse completar ahora, a partir de hoy y dentro de 2 semanas. Esas metas de a corto plazo que tienen que ver día con día, semanal, esas metas que tienes que lograr. Luego tener metas a mediado plazo, ¿verdad? Completar entre medio de las metas del corto y largo plazo, esas donde entra a mediano plazo. Y luego tenemos las metas a largo plazo. Esto es completar al final del término. Entonces, después es importante categorizar las metas y determinar en qué plazos se deben de lograr. Yo creo que todos los que estamos aquí entendemos que tenemos metas a corto, mediano y largo plazo, ¿ok? Yo creo que muchas veces las metas a corto plazo son las que más nos cuestan. Lo que tengo que hacer este día, esta semana, cuando me levanto y que necesito saber cuál es mi meta del día de hoy, hacia dónde voy, porque el propósito ya lo conoces. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? En esta vida tu propósito, estás en este mundo para dar gloria a Dios. En este mundo existes para que el nombre de Cristo sea glorificado. Eso es el propósito, ya lo conoces. Entonces, cuando te levantas en la mañana y entendés cuál es tu meta del día, obviamente muchos tenemos la costumbre de levantarnos y orar, pedirle al Padre su protección, su cuidado y que nos ayude, ¿verdad?, a que esa meta pueda estar lista para cumplirse. Una vez escuché una ilustración que me gustó mucho, hermanos, y la escuché, bueno, la leí, mejor dicho, en el libro de Rick Warren, el libro de Rick Warren que se llama Una iglesia con propósito. Y este libro, que fue muy vendido en aquel entonces, él hablaba de que muchas veces nosotros no sabemos detectar las olas, porque muchas veces nosotros nos queremos lanzar en una ola donde pensamos que es buena para surfear. Él estaba hablando del surf y él decía que un surfista puede determinar cuál mejor ola es para poder subirse a esa ola, poder estar ahí quieto y disfrutar de esa ola, ¿verdad? Y dice que muchas veces nosotros como cristianos no sabemos cuáles son esas olas que Dios está levantando en nuestra vida para poder subirnos a esa ola y nosotros poderla disfrutar. Lo que él dice en el libro es que muchas veces nosotros queremos crear las olas y el que las crea es Dios. El que te va a crear la ola es Dios para que tú te puedas subir, que muchas veces nosotros queremos ser el creador, ¿verdad?, de la ola, y ahí está la dificultad. Bueno, si usted es empresario y usted anda en ese mundo, a usted le van a enseñar que es necesario que usted empiece a crear esas olas, ¿verdad? Pero nosotros los hijos de Dios creemos que Dios tiene aún en control esas cosas y que Dios pone entonces esas olas para que nosotros nos subamos y nosotros entonces estemos listos, detectando bien y poder entonces nosotros determinar cuál es el trabajo de Dios, qué es lo que Dios nos está diciendo que nos podamos subir ahí. Bueno, ustedes saben, para categorizar las metas, hay personales, familiares, laborales, comunitarias y espirituales. Fíjense, esto es muy importante que lo entendamos, hermanos, porque hay metas en las cuales quieres lograrlo como individuo, como persona. Hay metas en la familia que tú estás queriendo lograr como familia, ¿verdad? Hay metas laborales que quieres hacer, como nos compartía Cristian el día de hoy, ¿verdad? Hay metas comunitarias. Cuando hablo de comunitarias, hermanos, estamos hablando, por ejemplo, aquí en el sector B2, hay metas, ¿verdad?, que se quieren lograr como una comunidad. Entonces, todos estamos luchando para que se pueda
a llevar a cabo. Y también, y las pongo al último, hermanos, porque son las últimas que se nos vienen a la mente, son esas metas espirituales que nosotros nos ponemos. Y cuando hablamos de metas espirituales, hablamos de leer la Biblia todos los días, de orar todos los días, de ir a la iglesia todos los domingos. ¿Se da cuenta? Son metas que a lo mejor son demasiado amplias y al no cumplirlas empieza a frustrarnos. Recuerde lo que decía el doctor David Ormachea. Él hablaba de que cuando nuestras expectativas son muy altas y no logramos esas expectativas, el golpe es mucho más fuerte, ¿verdad? Cuando caemos. ¿Por qué? Porque nuestras expectativas empezaron a ser tan altas, y al no cumplirlas, nos desmoronamos. Entonces, cuando las expectativas son demasiado altas, el golpe, cuando caemos, es más duro. Es muy diferente, hermanos, decir, bueno, quiero empezar a leer la Biblia, ok, no la he estado leyendo, entonces me voy a poner la meta que 3 veces a la semana lo voy a leer. Obviamente que si usted la puede leer todos los días, qué bendición, ¿no es cierto? Pero si no tiene la disciplina y apenas va a comenzar, póngase la meta alcanzable 3 veces al día. Entonces, aquí tenemos las diferentes categorías de las metas, ¿verdad? Recuerde que ahorita estoy creando el ambiente, hablando un poco de metas, para llegar ya al tema principal. Y el tema principal tiene que ver con dónde está Dios cuando yo estoy haciendo estas cosas, cuando yo me estoy proponiendo estas metas, cuando yo estoy viendo estas metas personales, estas metas familiares, laborales, comunitarias, espirituales. ¿Dónde está Dios? Yo estoy sentado, yo tengo el control, yo tengo el lápiz, yo tengo el teclado, yo tengo el touch, ¿verdad? Yo lo tengo, pero ¿dónde está Dios cuando yo tengo que hacer todo esto? Bueno, hay diferentes maneras, hermanos, de cómo hacer metas. Y hay este modelo que se llama las metas SMART. Nomás que vinieron gente y ya le pusieron un poquito más, 2 letras más, y ahora se le conocen como las metas SMARTER. Y las metas SMARTER tiene que ver con cada ciclo, con cada letra, ¿verdad? Que conforma esa frase. Y SMARTER quiere decir que las metas deben de ser de diferentes formas. Primero, la S, recuerde que estas son siglas en inglés, ¿ok? Y ahí puse arriba el significado en inglés. Una meta tiene que ser específica, hermanos. Determinar qué es lo que quiero lograr, específica. Y luego dice que la meta debe ser medible. Debe ser medible. O sea, si yo dije, voy a crecer en mi vida espiritual, ¿cómo? ¿Cómo vas a crecer? Porque nomás poner crecimiento espiritual no es medible. Pero si yo pongo, voy a crecer espiritualmente leyendo mi Biblia 3 veces a la semana, bueno, es medible, ¿sí me explico? También debe de ser alcanzable. Cuando usted se pone metas, usted debe de entender que usted puede alcanzar esas metas, ¿ok? Debe de ser realista también. Importante, ¿verdad? No ponerse metas irreales, sino más bien que su meta sea real. Y la T debe tener un tiempo límite, un tiempo límite. Si usted se va a poner una meta, usted va a decir de tal tiempo a tal tiempo voy a hacer esto. Por ejemplo, la meta que les compartí ahorita, ¿verdad? Voy a leer un libro mensual. Bueno, yo pude poner, voy a leer 2 libros o 3 libros mensuales. ¿O qué les parece? Voy a leer 4 libros mensuales. Es una bonita meta, pero no sé si sea alcanzable, no sé si sea realista y no sé si el tiempo me vaya a dar, ¿verdad? Por eso mejor soy un poquito conservador en esto y digo, voy a leer un libro, y eso puede tener un tiempo límite, porque empiezo el 1 y termino el 30 o el 31, en el caso de febrero, el 28, ¿verdad? El 28. Y las 2 letras que se añadieron a las metas SMART es enfocado a resultados. Y esto es muy importante. Recuerde que por un tiempo
¿qué sería? Más o menos por el 2000 o un poquito antes, por los modelos japoneses. Muchos nos fuimos al resultado, ¿verdad? Administración por resultados, liderazgo por resultados. Entonces, esto es muy importante, que nos enfoquemos a un resultado. Si está dando resultado o no está dando resultado lo que yo me estoy proponiendo. ¿Ok? Entonces, estas son el modelo Smarter o Smart, como se le conoce. Me gusta también enseñar otro tipo de modelo, y esto se le conoce como el modelo GROM. Y el modelo GROM es muy sencillo, hermanos. Son las mismas, son otras siglas de la G, la R, la O y la W. Goal significa meta, este paso se determina el objetivo a conseguir. O sea, son modelos solamente para lograr algunas metas, ¿verdad? Dice que lo primero, la G me recuerda el objetivo que quiero conseguir. ¿Qué es lo que quiero conseguir? La R me recuerda de la realidad. Aquí se explora la situación actual de la persona, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Todo eso. Esa es la realidad. Y luego la O es opciones. En este paso se elaboran ideas a partir de dos pasos anteriores que te ayuden a conseguir tu meta. Y luego tenemos la W, que significa well, que es cómo elaboras el plan de acción que te va a llevar al éxito. Cualquiera de los dos modelos, ya sea el SMART o la GROW, son solamente indicadores para que te ayuden a elaborar tus metas, para que tú puedas sentirte tranquilo de que estás elaborando algo bien, ¿verdad? Pero estos son para las metas, como vuelvo a decir, pero todavía no llegamos al punto central. ¿Y dónde está Dios cuando me pongo a hacer todas estas cosas? Esto las empresas lo hacen muy seguido. Hacíamos, me acuerdo, grupal, ¿verdad? Y veíamos cada una de estas palabras o a lo personal trabajábamos. Pero aquí el punto es el siguiente, hermanos. La empresa o los lugares que lo contrataban a uno, lo menos que piensan es en Dios. ¿Por qué? Porque ellos quieren que tú des resultados solamente y que traigas el dinero a la empresa, ¿verdad? Que puedas vender, que puedas lograr tus metas. Nosotros como hijos de Dios, gracias a Dios, tenemos una ayuda extra. Y la ayuda extra es el Espíritu Santo morando en nosotros. La ayuda extra que nosotros tenemos es que nosotros sí podemos sentarnos con tu lapicero, con tu hoja, con tu teclado, con tu pantalla, y tú puedes antes pedir a Dios la ayuda para que te ayude a pensar cuáles son las metas para el 2023, cuáles son tus metas familiares, cuáles son tus metas personales, cuáles son las metas en las cuales tú vas a trabajar, ¿ok? Y para esto, hermanos, quiero que veamos cuatro principios que nos van a ayudar a nosotros a poder escribir nuestras metas, pero que también tengamos la ayuda de Dios ahí. Y estos cuatro principios, hermanos, no estoy inventando la limonada, no estoy inventando algo grande, ¿verdad? Es algo que usted ya sabe, que solamente lo voy a recordar. Cuatro principios facilitos. El primer principio es el principio del consejo de Dios. Usted debe de pedir el consejo de Dios a la hora de estar escribiendo sus metas, sea personales, laborales, sea comunitarias, sean espirituales. Usted vaya y pida el consejo de Dios. Vamos a ver unos pasajes bíblicos, hermanos, así que si usted tiene su celular o tiene su computadora o tiene su Biblia ahí para que las esté abriendo, vamos a Proverbios, por favor, Proverbios 19:21, por favor. Dice la escritura de la siguiente manera: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos. Fíjese cómo lo lee también la Nueva Versión Internacional. Dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final
prevalecen los designios del Señor. O sea, el consejo del Señor es el que prevalece. Y yo creo, hermanos, que en todo eso que está en nuestro corazón, que genera planes, proyectos, metas, nunca se nos debe de olvidar algo tan sencillo: buscar el consejo de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Proverbios 16, versículo 3, y dice lo siguiente. Dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos van a ser afirmados. En pocas palabras, pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Lo leo en NTV, Nueva Traducción Viviente. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes van a tener éxito. ¿Por qué? Porque estás siguiendo el consejo del Señor. Ahí en el mismo 16, pásense al versículo 9, por favor. Dice: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determinará nuestros pasos. Podemos hacer todos nuestros planes, hermanos. Podemos fijarnos metas laborales, familiares, personales, espirituales. Sí, pero el Señor va a determinar nuestros pasos. Es importante que cada hijo de Dios ponga sus metas. Es muy importante eso, hermanos. Muy, muy importante. Pero debemos de... El Señor determina nuestros pasos. El segundo principio, hermanos, es el principio de la voluntad de Dios. Debemos de saber que cualquier meta que nosotros nos pongamos, también debemos de ver este principio de la voluntad de Dios. Fíjense que este pasaje de 1 Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. ¿Se acuerda que ese pasaje está en un contexto de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y luego dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando usted esté elaborando un plan, un objetivo, recuerde: estoy en la voluntad de Dios, estoy en la voluntad de Dios, estoy yo determinado este objetivo en la voluntad del Señor. Pero luego pensamos, hermanos, que la voluntad de Dios es como un misterio en nuestra vida, y no. La voluntad de Dios, hermanos, Pablo lo dice en Efesios, ¿verdad? Para que entendáis cuál sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Debemos de entender la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es andar en sus caminos, es andar como Él anduvo, es vivir como Él anduvo. La voluntad de Dios, hermanos, tiene que ver con sus principios, con sus valores. Entonces, eso tiene que ver la voluntad de Dios. El tercer principio, el principio de prioridad. Esto es muy importante, hermanos, y aquí te hago una pregunta muy importante. ¿Quién es tu prioridad en la vida? ¿Quién es tu prioridad? Real, hermanos, real, porque yo voy a decir Dios, ¿verdad? No, real. ¿Cuál es tu prioridad? Muchas veces el trabajo es la prioridad. Muchas veces la familia es la prioridad. Y yo no estoy diciendo que el trabajo y la familia no sean buenos. Y qué bueno que sean prioridades. Pero la prioridad número uno debe de ser siempre el Señor, hermanos. La prioridad número uno debe de ser el Señor. Vamos a ese texto de Filipenses 3. Es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Para nosotros. Filipenses 3, versículo 13 y 14. Fíjense lo que dice. Hermanos amados, no amados hermanos, dice, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado, fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios llama por medio de Cristo Jesús. Mire, el premio celestial tiene que ver con Cristo. Mi prioridad entonces es
es Cristo. Y ya lo había dicho anteriormente, ahí mismo en Filipenses 3, hermanos, cuando dice, está hablando, ¿se acuerdan de sus credenciales, que decía todo lo que había hecho? El versículo 7 dice, antes creía que esas cosas eran para mí valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es todo. Lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo, Jesús mi Señor. Por amor a Él lo he desechado todo, lo demás, y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Este es el principio de prioridad, hermanos, de saber quién es mi prioridad. Cuando yo estoy haciendo una meta, fijándome un objetivo, hermanos, ¿dónde está Dios ahí en esa prioridad? ¿Dónde está Dios o no lo es? Y el último principio, hermanos, tiene que ver con este principio que ya lo vimos la vez pasada, cuando me tocó también hablar sobre el servicio, pero que se repite en todas las enseñanzas se debería repetir, ¿verdad? El principio de la gloria de Dios. Doy gloria a Dios con lo que quiero hacer, doy gloria a Dios con lo que quiero hacer, y es lo que nosotros debemos de entender. Si yo doy gloria a Dios por lo que estoy pensando lograr, doy gloria a Dios con la meta que me estoy fijando, porque si doy gloria a Dios, adelante, hermanos, tenemos que hacerlo. Vamos a Romanos 11, por favor. Romanos 11, por eso les dije que íbamos a ver algunos textos, pero no se preocupen que ya después se me van a acabar los textos. Romanos 11, 36 dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Y luego dice también Colosenses, y todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, o sea escrito, ¿verdad? O sea en pensamiento, sea para la gloria de Dios. Efesios 3:20, vamos a Efesios 3:20, hermanos. Yo estoy rápido porque traigo el celular aquí, hermanos. Entonces, por eso ando rápido en las citas, ¿verdad? Dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pedimos, mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Dice que en todo lo que pudieras pedir e incluso imaginar, porque cuando tú estás haciendo metas, mis queridos hermanos, te estás imaginando el futuro, te estás imaginando que tu presente va a ser mejor, que tu futuro va a ser algo mejor, pero aún en todo eso debemos de dar gloria a nuestro Dios. Estos son los 4 principios para establecer metas con la ayuda de Dios. El principio del consejo de Dios, el principio de la voluntad de Dios, el principio de prioridad y el principio de la gloria de Dios. Ahora, también quiero que veamos, hermanos, dije 5 ahí, pero son 4, perdón, y cometí un error. 4 preguntas para formular metas tomando en cuenta a Dios, ¿ok? Son 4. Igual que los 4 principios, son 4 preguntas, ¿ok? ¿Cuál es la primera pregunta? Vamos a ver. Aquí está. La primera pregunta que te debes de hacer cuando formulas tus metas y que quieres tomar en cuenta a Dios es, ¿esta meta me acerca o me aleja de Dios? ¿Esta meta me acerca o me aleja de Dios? Déjeme ponerle un caso, hermanos. Recuerdo un varón que me dijo, pastor, estoy muy contento, me dijo, porque me puse una meta. ¿Y cuál es tu meta, hermano? Ir al gimnasio todos los días. Ah, qué bueno, perfecto, te animo, sigue, ve, diviértete, ¿verdad? Y qué bueno que te pusiste esta meta. A los 3 meses vino, me dijo, pastor, necesito consejería. ¿Qué pasó? Siento que la meta que me puse de ir al gimnasio todos los días me está alejando de Dios.
Ah, caray, ¿y por qué? Le digo, fíjate que estoy como varón, me siento con demasiada tentación, porque yo pensaba que todos iban vestidos de una forma más, pues para hacer deporte, ¿verdad? Pero hoy los conjuntos para hacer deportes, en especial de las mujeres, son muy pegados. Y yo tengo problemas con mi vista y tengo problemas con mi pensamiento. ¿Qué hago, pastor? Me dice. Bueno, cómprate una caminadora, cómprate tus pesas y métete a tu casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tenés ese problema, mejor alejate, ¿sí? Antes de que vayas a caer en la tentación. ¿Esta meta me acerca o me aleja de Dios? Importante esa pregunta. Segunda pregunta, ¿esta meta está conforme a su voluntad? ¿O es algo que yo quiero hacer porque yo quiero hacer, verdad? Es algo que yo me puse y yo lo voy a lograr, le guste a Dios o no le guste. No, esta meta está conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios, o es un capricho mío solamente. 3. ¿Se comprometen mis principios y valores para cumplir esta meta? ¿Se comprometen mis principios y mis valores para cumplir esta meta? Otro hermano vino conmigo una vez y me dijo, pastor, me dice, estoy hablando con el gobierno, la municipalidad de ahí de Guadalajara, y ellos quieren darme toda la jardinería de todos los lugares, ¿verdad? El único problema, me dice, es que me están pidiendo un porcentaje para ellos, para el que me está contratando, ¿verdad? ¿Se puede imaginar eso? Y me dice, ¿qué hago? Todas las personas darían ese pago. Es el no sé qué porcentaje, ¿verdad? Pero siento que está comprometiendo mis principios y mis valores. ¿Qué hago? Uy, imagínense, hermanos, tener todos los parques y jardines de una gran ciudad. ¿Se puede imaginar cuánto iba a generar eso en ganancias? Sí, pero hay que dar. ¿Se comprometen mis principios y valores? 4. ¿Esta meta da la gloria a Dios? Esta meta que yo estoy poniendo aquí, ¿da gloria a Dios con lo que estoy haciendo? ¿Bajar de peso da gloria a Dios? Claro que va a dar gloria a Dios, hermanos. Claro que va a dar gloria a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener un hijo mejor alimentado, con mejor energía. Claro que va a dar gloria a Dios, ¿sí? Pero a lo mejor hay otras metas que a lo mejor vemos que no dan la gloria a Dios. Entonces, cuando usted esté a punto de tomar, de estar haciendo esas metas, mejor dicho, piense en estas 4 preguntas. ¿Esta meta me aleja o me acerca de Dios? Es la primera pregunta. La segunda, ¿esta meta está conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios? Tercera, ¿se comprometen mis principios y valores? ¿Esta meta da la gloria a Dios? Y yo creo que estas 4 preguntas, hermanos, nos puede ayudar a nosotros a entender dónde está Dios a la hora de que nosotros nos formulemos metas personales, familiares, ¿sí? Es como aquel hermano, ¿verdad? Ahorita que Cristian decía del trabajo, ¿verdad? Que anda en busca de trabajo, ¿verdad? Porque lo pidió. Y llegaba el hermano y me decía, hermano, ore por favor por un trabajo. Ok, está bien, vamos a orar por su trabajo. Y empezamos a orar por el trabajo, empezamos a orar, a orar, a orar por el trabajo, ¿verdad? Y el Señor se lo dio. Y después se desapareció a la iglesia. Y de repente volvió, ¿verdad? ¿Y qué pasó, hermano? Tanto estuvimos orando por el trabajo. Fíjese, hermano, que sí tuve trabajo. Pero el trabajo tenía que trabajar los domingos y ni modo, dejé de venir a la iglesia. Tenía que trabajar los sábados, ya no me reunía con los varones, ¿verdad? Y bueno, empezó a alejarse de Dios, de la iglesia. ¿Me acerca o me aleja? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Me acerca o me aleja de Dios? Gracias a Dios, hermanos, que ya mucho de esto se ha solucionado, ¿verdad?
Usted puede ver el servicio del domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Cualquier día usted lo puede ver, pero entonces es importante el congregarnos, porque si no, Cristo no hubiera dejado la iglesia, no hubiera edificado la iglesia, ¿verdad? Entonces es importante asistir a una iglesia local. Déjenme contarle una historia, hermanos, a ver qué nos dice esa historia. La historia del rey que buscó nuera para su hijo. Bueno, vio el rey que su hijo, el príncipe, ya estaba en edad de casarse, ¿verdad? Y dijo, bueno, le voy a ir a buscar una esposa a mi hijo, pero ya sé lo que voy a hacer. Llamó a todas las doncellas, ¿verdad? A todas las señoritas, las llamó de todas las aldeas cercanas y les dijo, bueno, vamos a hacer algo. La persona que pueda sobrevivir con 1 kilo de arroz todo el mes, esa se va a casar con mi hijo. Bueno, pues a cada una se le quedó su kilito de arroz, ¿verdad? Y se fueron. 30 días, ¿verdad? Sobrevivir con 1 kilito de arroz. Bueno, llegaron la gente y unas demacradas, ¿verdad? Pues no habían comido. Otras que habían abandonado el reto porque pues se habían comido todo el arroz en la semana, ¿verdad? Y de repente ve a una persona ahí cargando una carreta con su semblante bien, ¿verdad? Con su semblante hermoso y le pregunta, oye, ¿y tú qué pasó? Le dice, ¿por qué tú vienes con ese semblante sonriendo y ve a las otras pobres demacradas ahí que no comieron, ¿verdad? Ah, le dice, es que es muy sencillo. Usted dijo que había una meta. La meta era el casarse con su hijo. La condición era que solamente íbamos a sobrevivir con 1 kilo de arroz. Bueno, lo que yo hice fue lo siguiente. Yo agarré mi kilito de arroz y empecé a hacer un pastel de arroz. Y lo fui y lo vendí. Y con lo que gané, hice más pasteles de arroz. Y eso me estaba dando para comer. De tal manera que pasó el mes y aquí está, mira, hasta le traigo una carretada de arroz, ¿verdad? Y unos pastelitos para usted. Y el rey se le quedó viendo y le dijo, definitivamente tú vas a ser mi nuera. ¿Por qué? Porque tú tenías un objetivo claro, tú tenías una meta clara. Y la meta clara era casarte con mi hijo. Yo puse una prueba, pero tú tuviste visión para poder ver de qué manera tú podías mantenerte bien y aún así poder verificar todo lo que yo te pude haber dado. Muchas veces pasa lo mismo, hermanos. Pasa lo mismo, ¿verdad? A nosotros, ahí está una meta, 1 kilito de arroz, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con ese kilito de arroz? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenemos muchas cosas por hacer. Tal vez por ser una reunión de varones pensaríamos más en metas espirituales, ¿verdad? Pero no, también podemos pensar en metas familiares, laborales. Podemos pensar en otro tipo de metas también. Pero ¿qué vas a hacer con lo que tenés en tu mano para poder llevar a cabo eso con la bendición de Dios? Cuando nosotros entendamos que Dios nos ha provisto muchas cosas, Pedro lo dice, ¿verdad? Que a la fe hay que ponerle virtud, a la virtud, y empieza a hablar de muchas cosas. Dios nos ha provisto, Dios nos ha dado muchas cosas, Dios nos ha dado la bendición de proporcionar cosas para nuestra vida cristiana, ¿sí? Para tu vida secular, para tu vida familiar, para tu vida laboral. Dios te lo ha dado, te lo ha puesto en tus manos. Depende de ti también, con la ayuda del Señor, que eso se pueda multiplicar. Ahí está. Para terminar, hermanos, dice Pablo Freire, dice, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades
para su propia producción o construcción. Este decía el gran pedagogo brasileño, ¿verdad? Y yo es lo que quiero hacer el día de hoy, hermanos, porque mucho de lo que yo hablé, usted ya lo sabe. Los 4 principios usted lo sabe. Las preguntas, esas 4 preguntas, usted lo sabe también. ¿Cómo formular metas? A lo mejor usted es especialista en eso, porque ha contratado a gente especialista para hablar de eso, ¿verdad? La idea es con qué te vas. ¿Con qué te vas el día de hoy? ¿Qué es lo que llevas en tu corazón, verdad? Porque algo que a mí me viene a la mente es lo primero bueno, si yo ya escribí metas este 2023 y no consulté a Dios, número 1, pídele perdón a Dios. Y número 2, agarrar las metas que hiciste, ponerlas en oración, pedirle a Dios su consejo, ve si están en su voluntad, ve si estas metas glorifican a Dios. Ah, pues entonces Dios está bendiciendo ahí. Pero si te adelantaste a hacer todo sin Dios, pídele perdón al Señor, ¿sí? Y si no has hecho, comienza poniendo en práctica esto. Comienza poniendo en práctica todo lo que hemos visto.